Dios les bendiga, mis hermanos. Pues hoy más que nunca tengo que decir, sacando tiempo de donde se puede. Se ha dicho de paso, agradezco a todos aquellos que desde que puse el comentario de que todo parecía que nuestro bebé Jean-Marie iba a llegar antes de tiempo. Él estaba pronosticado a llegar a final de mes y pues nos ha llegado el 14 de marzo del presente año, en un contexto muy complicado, como puse en una publicación. Quien viera a mi bebé, a nuestro bebé y a mi esposa, ni se hubieran imaginado del calvario que han pasado. Pero bueno, ese es tema para otro momento. Simplemente agradecerles a todos aquellos que verdaderamente se pusieron a orar e interceder por mi esposa y por nuestro hijo. Así también como pedirles que lo sigan haciendo, porque también, como puse en una publicación, a raíz de todo esto han tenido alguna afección médica que van a tener que ser monitoreada por especialistas, los dos, tanto mi esposa como Jean-Marie. Entonces pues les agradezco de antemano a todos aquellos que pudieran pues tenerlos en su oración, ¿eh? Les agradezco muchísimo. Pero bueno, este live tiene una finalidad que tiene que ver con el jersey que he visto. Es el jersey de Guatemala, como lo están viendo. Es un jersey que yo pedí hace tiempo, pero pues saben que toda esta cuestión de los jerseys, tengo un video hablando de los jerseys. Si a alguien que le interesa, me deja en los comentarios y le dejo el enlace del jersey donde explico por qué estoy vistiendo jerseys, por qué el tipo de jerseys, de qué país y el significado concreto conmigo, etcétera. Pero pues evidentemente no estoy yo como para derrochar dinero en jerseys cuando los precios son para mí ridículos de lo que cuesta un jersey original y nuevo. Listo, o sea, entonces yo he estado regateando por eBay y pues también algunas compañías pues que producen propiamente los jerseys para las grandes compañías en Vietnam, etcétera. Ahí puedes encontrarlos a más bajo costo, pero pues de aquí a que te llegan, y se tardó bastantito en llegar. Y el primer motivo, porque hay un segundo motivo que me va a quedar muy claro en mi cabeza también al vestir también este jersey. Saben que el primer motivo es poder interceder por cada país, ¿va? En este sentido de mi catolicidad, la Iglesia es católica universal. No hay mejor patriotismo que sentir a todas las demás patrias como verdaderamente la sentiría un católico, es decir, en el corazón, ¿va? Entonces, pero bueno, pues el punto está en que tiene una cuestión también personal, porque mi abuelo materno fue guatemalteco, era guatemalteco. Ahora, quien viera a mi abuelo materno quizá pudiera hacer un comentario racista, porque como sabemos en Guatemala y en el sur de México son los herederos de la cultura maya, de la civilización maya, y pues bueno, tiene sus rasgos propios indígenas. Y mi abuelo pues era blanco, ojo de color, bueno, los rasgos de ojo de color, mi blancura de piel y todo eso me viene propiamente del lado de mi madre y particularmente de mi abuelo materno, ¿eh? Entonces hasta el apellido se creía, digo se creía porque hace unos años hice ya el examen de genética y todo esto, pero se creía que era francés, y todo parece que más bien es español, pero es de la frontera norte de España con Francia, en la parte, creo que le llaman, ¿cómo le llaman esta parte? En el piquito, creo que esta parte donde está Pamplona y esas partes allá, se me fue ahorita el término de esa zona de España, porque bueno, los resultados genéticos dieron que básicamente yo tengo pues la mitad de español y la mitad de indígena, y de los dos me siento muy orgulloso, ¿eh? Pero bueno, el caso es de que esto de haber agarrado este jersey, que para mí
paréntesis, es uno de los más bonitos que creo. Siempre el jersey de Guatemala tiene una franja azul. Pero en esta ocasión me parece Umbro, que es la marca deportiva, tuvo a bien poner esa franja, como lo ven aquí, como si fueran estos tejidos prehispánicos muy bellos que tienen los hombres y las mujeres en Guatemala, ¿verdad? Entonces, hasta ahí quedaba un poquito esta cuestión, ¿verdad? Pero en estos días he estado conversando un poco con la inteligencia artificial. Estoy tratando de sacarle el mayor provecho respecto a conocimiento, aun cuando no es perfecta, ¿verdad? Y me dio la curiosidad de empezar a ver los porcentajes de la Iglesia Católica en Iberoamérica. No digo Hispanoamérica porque quiero agregar a Brasil, entonces Iberoamérica. Y evidentemente es de todos, creo que yo conocidos, que el número de católicos ha descendido, o en el mejor de los casos se ha estabilizado, pero ha perdido cierto territorio o cierto porcentaje respecto a las iglesias protestantes, particularmente pentecostales. Pero por ahí no me acuerdo dónde escuché de que Centroamérica básicamente no le quedaba mucho de católica ya, que estaba muy cerca de rebasar a los católicos, los protestantes, y particularmente hablaban de Guatemala. Entonces, hablando con la inteligencia artificial, empecé a pedirle porcentajes y todo esto, y la información que me dio, no he tenido tiempo para verificarla, es de que básicamente hoy por hoy en Guatemala están empatados la Iglesia Católica y las iglesias protestantes en su número, en porcentaje. Hay partes de Guatemala en donde ese porcentaje favorece, y en este sentido ya podemos decir que hay ciertas regiones de Guatemala que son mayoría protestantes que católicas, y sigue habiendo regiones en Guatemala en donde todavía predomina más el número de católicos que el de protestantes. Pero en general, el país en donde básicamente se ha reducido, se ha comprometido el número de católicos respecto a nuestros hermanos protestantes, ha sido Guatemala. Por ahí también El Salvador y Honduras ha tenido un crecimiento grande, pero todavía la Iglesia Católica sigue siendo mayoría. En los números, repito, que me daba la inteligencia artificial. Entonces, esto me sugería como varias reflexiones. Primero, evidentemente, yo haciendo un mea culpa, viendo mi pasado, en donde entré también en esta cuestión de la apologética básicamente pragmática. Hay que hacer apologética porque nos están quitando católicos, hay que hacer apologética porque necesitamos convertir a los católicos que ya se llevaron y traerlos de vuelta, o tenemos que hacer apologética para los que siempre han sido protestantes, se cambian a la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo que mea culpa? Porque al día de hoy me parece que ese tipo de dinámica de uso de la apologética me parece, pues como lo digo yo, pragmática, casi mercantilista. A veces yo pienso en este tipo de manejo de la apologética como un granjero, como un ganadero que tiene sus reses y dice, pues ya me quitaron una, pues voy y les quito 2 reses, etcétera, y se despersonaliza, y entonces ya se empieza hablando de decir, somos por más porcentaje. Por eso anteriormente pues les respondía a los protestantes que decían, pero ustedes están perdiendo ya terreno, etcétera. Hoy por hoy, oye, que están perdiendo terreno ustedes y ya somos cada vez más protestantes en Hispanoamérica. Yo les digo, pues adelante, nada más procura no indigestarte, ¿va? ¿Por qué? Porque me niego, hermanos, a esta altura, en la sociedad particular que vivimos, con las reformas que el Espíritu Santo, no me cabe duda, está llevando en la Iglesia Católica, sobre todo a través del pontificado de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, bueno, ya diríamos también Pablo VI,
me niego a reducirme a decir, oh my God, Guatemala ya empató, los protestantes en Guatemala ya empataron a la Iglesia Católica. Porque no me extrañaría que haya protestantes que se crean la divina garza envuelta en huevo y basen su ánimo en decir, ya los empatamos y en algunas partes ya... O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, a ver quién mete más goles, o qué, o sea, a ver quién vende más reses, cuántos tienes tú más, o sea, casi como los niños con las cartitas del mundial, ¿verdad? Esa yo no la tengo, esa sí la tengo, esta la tengo repetida, te la cambio, etcétera. O sea, ¿de qué se trata? Reducir la experiencia cristiana a un elemento meramente pragmático, numeral, que se ha dicho de paso, dentro de la Iglesia Católica, hoy lo manejan muchos los sectores más conservadores o tradicionalistas, que curiosamente son los que están haciendo más apologética agresiva en contra de los hermanos protestantes, ¿verdad? Y de antemano ya les digo, pero los protestantes también nos hacen así, son súper agresivos con eso, pues allá ellos que respondan con su conciencia, hablemos por los de nuestro rancho, ¿eh? El punto está en que, por ejemplo, estos gremios protestantes, católicos, conservadores, tradicionalistas, por ejemplo, no nos han escuchado decir, los frutos del Concilio Vaticano II es que se han vaciado las iglesias católicas, se han vaciado los seminarios. Y luego dicen, y las misas en latín están llenas, etcétera. Yo también les diría, las misas de la renovación carismática también están llenas, compadre, ¿verdad? Esas que tú, católico conservador, les dices protestantes infiltrados, y se da cuenta cosa, pues también están llenas. Jacuna está lleno, ¿verdad? Con todas sus limitaciones, está lleno, ¿verdad? Pero luego te venden esta cuestión de decir, por ejemplo, las iglesias y los seminarios más tradicionalistas son los que se llenan más, ¿verdad? Y ellos, que continuamente están diciendo que el Concilio Vaticano II ha relativizado la iglesia y la doctrina y la ha diluido, etcétera, y la ha rendido a los pies del mundo, pues su razonamiento numeralista, contadurista, podríamos llamarlo así, es del mundo. Es del mundo. ¿Desde cuándo un signo de fidelidad a Dios es tener lleno un retiro, una iglesia? ¿Desde cuándo? Hermanos, yo les digo, aquí en Los Ángeles hay ministerios grandísimos que hacen congresos de más de 5,000 personas, etcétera. Varios ministerios, no uno, que se tienen que programar para no atiborrar el centro de convenciones de Los Ángeles y todo esto. Llegó la crisis esta médica de salud y todo esto, y parece que se acabó el fervor, porque ya cuando dieron el banderazo de arriba ya no se están regresando. Es decir, ese tipo de congresos, ese tipo de masterclasses, etcétera, era un tipo de anestesia para católicos, y sí, creímos que verdaderamente era un florecer de la iglesia acá, y es precisamente por los números. Entonces, al día de hoy, evidentemente no me queda cómodo el decir que haya descendido el número de católicos en Guatemala prácticamente a la mitad y que ya la otra mitad sea protestante. Pero lejos de mí el yo escandalizarme y decir, sabes que yo como misionero voy a ir a Guatemala para poder reconvertir a esos que se han ido a las iglesias protestantes, etcétera. No, yo creo que esta dinámica de la propia conversión, nuevamente esto de San Juan de Ávila, a la iglesia la beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. A su tiempo, el propio testimonio llevará a esas conversiones que diría San Charles de Foucault, entre más largas, espaciadas, son más duraderas. Y este tipo de apologética que quiere conversiones express, ay hermanos, ni se asusten, que así como el 50% de Guatemala, bueno, 40 y tantos por ciento de Guatemala hoy es protestante versus el 40 y tantos por ciento que es católica, se los aseguro que de un bando y de otro vamos a ver brincadero de un lado a otro, porque han sido fruto de un tipo de apologética o de catequesis o de evangelización express, ¿no? Yo creo
que no tendríamos que tener miedo a ser pocos. No creo que tendríamos que tener miedo. Más aún, creo que todos los que creemos en Cristo, incluyendo evidentemente nuestros hermanos protestantes, tendríamos que, en vez de estar peleando, uniéndonos en lo que nos une, particularmente ante el verdadero enemigo, que es un tipo de secularismo que ha vaciado a la sociedad de Dios. Y no para ese cuento de tener un tipo de sociedad al estilo de la Edad Media, y un tipo de reinado de Cristo básicamente político, etc. No. Sino para hacer eso que el Señor nos pidió, ser fermento en la masa. Ser fermento en la masa. ¿Qué es el fermento? Sino me disculparán la palabra, una cochinadita. Entonces, creo que hay mucho más que reflexionar, al menos de mi parte, ante estos fenómenos que se están dando en Hispanoamérica, en Iberoamérica. Pero sin lugar a dudas, hoy por hoy, no me cabe en la cabeza asumir esta cuestión como un tipo de competencia. Pues vamos a quitarles a ellos más. Pues vamos a convertirles a esto para subir los porcentajes, etc. Hermanos, ¿cuántos retiros yo no he organizado que están atiborrados? Y al final son unos 2 o 3 que perseveran, pero esos 2 o 3 son el fermento en la masa. Y los demás tendrán su tiempo también. Que luego nos comportamos como si fuéramos básicamente los gerentes administrativos de la iglesia, ¿va? Como si fuéramos los contadores de la iglesia, los managers de la iglesia. Y no sé, al menos a mí me da asquito concebir a la iglesia como una simple estructura que básicamente, como cualquier negocio, quiere tener buenos números, buenos porcentajes, un buen profit, un buen superávit, ¿verdad? Y segunda cosa, porque ya estoy casi llegando, vengo aquí a visitar al padre Nicolás López Sánchez Toledano, que les pido que lo sigan en sus redes sociales. Y segundo, es una cuestión de ver, al hablar con la inteligencia artificial, de que muchas de las regiones en donde más ha crecido las iglesias protestantes han sido en regiones indígenas, en regiones muy pobres, muy precarias económicamente hablando. Y esto, hermanos, para mí sí es lamentable, porque la iglesia, teniendo la hermosa estructura de la doctrina social de la iglesia, pero no, parece que hoy los católicos prefieren dar bibliazos al estilo de una apologética garrotera y no profundizar en algo que marca más la diferencia, como es los principios de la doctrina social de la iglesia. Porque habrá que ver si hemos descuidado a los pobres, hermanos. Habrá que ver. Y al menos la iglesia tiene un postulado, opción preferencial, no exclusiva, pero preferencial por los pobres. Mucho apologeta se tendría que, yo creo que ya hora de revisar este elemento de en dónde hemos dejado a los pobres, ¿ya? Porque como en la cuestión política, los pobres solamente los recordamos cuando terminan votando por el partido político diferente al mío, ¿eh? Ahí sí son las culpas de los pobres, se venden por un plato de lentejas. ¿Dónde estaban tus lentejas antes de que esos pobres votaran por ese candidato? Entonces la parte social, creo que es una parte fundamental para poder analizar a profundidad por qué está pasando esto en ciertas regiones, principalmente en Centroamérica, de una disminución de católicos y un incremento de protestantes, ¿eh?
termino con una cosita más. En la inteligencia artificial me contaba de que esto se ha dado precisamente porque las estructuras protestantes, principalmente pentecostales, son comunidades más pequeñitas. Tú vas a una parroquia con 500 personas, etcétera, y pues no saben ni tu nombre, ni tú los nombres de los demás. Chance no alcanza a saludar mucha gente, muy poca interioridad, no hay una estructura, también por obvias razones, muy pequeña dentro de la Iglesia Católica. Y esto, honestamente, hermanos protestantes, los que me escuchen y que tengan recta intención, atención, véanse en el espejo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en muchos momentos sucumbió a un tipo de servilismo a autoridades políticas con fines territoriales y de dinero. Hoy hay denominaciones protestantes que están cayendo en el mismito error, ¿va? Y parece que no abren los ojos, ¿va? Igual o hasta peor de dinereros, igual o peor vendidos a autoridades civiles y políticas, ¿va? Pero la otra es que eso que les ha llegado a un florecimiento, la Iglesia Católica lo tuvo. Finalmente la Iglesia Católica, les guste o no, fue la que vino a poner el nombre de Cristo en Hispanoamérica, en Iberoamérica. Esto tienen que, con humildad, reconocer que el trabajo que ustedes han hecho ha tenido una base. Ustedes no han venido a quitar a Tlaloc, ya pueden hablar de Jesucristo. Ya un Jesucristo de acuerdo a la teología protestante, listo, pero tendrían que reconocer este trabajo, ¿eh? Y a lo menos yo creo que callarse un poquito la boquita algunos que son más que agresivos, porque muchas de las conversiones que ustedes han logrado para sus iglesias protestantes es porque esas personas tenían una base cristológica mínima y básica, ¿eh? Gracias a la Iglesia Católica. Pero por otra parte, es de que cuidado, la Iglesia Católica pudo convertir a varias personas también con esa estructura, le llamaban misiones, ¿verdad? Aquí en California tenemos varias misiones, que básicamente eran pequeñas comunidades, ¿verdad? Y hoy ustedes están viendo el fruto de ello, pero conforme vayan creciendo, yo sé que hay una mega iglesia allá en Guatemala, no voy a decir el nombre del pastor, ya se está viendo la corrupción en muchos sentidos. Entonces, cuidado con esto de que se emocionen y de que sus comunidades protestantes, pentecostales, ya le están ganando. Cuidado que no te vayas a empachar, compadre. Ve cómo nosotros como católicos empezamos muchas veces así, con muchos frutos, y por ávaros, por no mantener esas pequeñas estructuras, hacerlo todo siempre como en grande y magnánimo y etcétera, se termina eso que realmente les ha dado mucho fruto, y a lo menos que la inteligencia artificial decía que es el elemento quizá más fuerte por la cual, al menos en Guatemala, han crecido las iglesias protestantes, por esta estructura más pequeña, ¿no? Distinta a una estructura de muchas de las parroquias que es algo como más masivo, ¿no? En fin. Muchas más cosas que decir, pero bueno, ya llegué aquí para visitar al padre Nicolás. Y pues nos seguimos encomendando su oración. Que Dios les bendiga.